You got me begging you for mercy. I love you, but I gotta stay true. Hola, un cordial saludo nuevamente a esta maravillosa comunidad del sistema aeronáutico que tanto nos enamora con el paso del tiempo. Para mí, Rubén Lesmes, es muy grato estar nuevamente con ustedes, compartiendo estos espacios de crecimiento, de contextualización, de concertación de criterios con respecto a la operación del sistema aeronáutico, a las organizaciones que interactúan entre sí y últimamente tocando unos temas muy sensibles de los accidentes aéreos y qué hacer cuando el sistema se rompe. ¿Qué hacer cuando esta estrategia proactiva, predictiva, se rompe y tenemos que actuar en la gestión del riesgo de manera reactiva? Hoy es la segunda parte de esta serie de programas que llevamos contextualizando sobre las acciones reactivas cuando hemos tenido un accidente. Ya hablamos de lo primero, lo estructural, lo vertebral, que es la implantación de una sala de crisis desde donde atenderemos y produciremos la información necesaria, por supuesto, para cuando hemos recibido esa triste noticia de que hemos vivido un accidente aéreo. Es importante en esta segunda parte, en donde hablaremos de las incertidumbres, y para mí esta fase de las incertidumbres es como hablar de las crisis emocionales más profundas cuando tenemos un accidente. Yo diría que es la fase de las emociones profundas. Y desde la perspectiva de las emociones profundas, es importante entender dos cosas. La primera es que la organización aeronáutica que ha sufrido un accidente, la empresa aérea, el operador que ha sufrido un accidente, es una víctima, por supuesto, del accidente. Y entonces allí, al ser una víctima, es importante considerar desde la parte del operador la ecuanimidad, la resiliencia, la objetividad para poder seguir con esta segunda fase, una vez tenemos a la de crisis, que es empezar a darle manejo a la situación. Y tengo que decir que como víctima la empresa tiene que alejarse de alguna manera de esa sensación de pérdida para centrarse en algo importante. Y es que la empresa debe entender que su rol, el rol de la empresa, durante la gestión que sigue a un accidente, es simple y llanamente de facilitación. Es decir, la organización, el operador es un facilitador de todo el proceso de búsqueda, rescate y lo que venga hacia adelante. La empresa no puede sentirse un culpable, no puede sentirse un actor en la búsqueda del rescate, no es un investigador, la empresa es un facilitador. Y es un facilitador para toda la logística, es un facilitador de la información, es un facilitador de la gestión, es un facilitador del recurso, por supuesto, para esta fase de incertidumbre que es la fase de las emociones fuertes. Las emociones que afectan a todos los entes que están enredados en un accidente, por supuesto, a las emociones de las familias. ¿Por qué lo llamo la fase de las incertidumbres? Bueno, porque porque estas incertidumbres son para mí algo emocionalmente fuerte, y es que recordemos que uno de los mayores temores del ser humano es el temor a lo desconocido, el miedo a lo desconocido, a que no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué está pasando. Por eso muchos le tenemos de alguna manera miedo a la muerte o a la oscuridad, porque no sabemos qué va a pasar. Entonces, cuando hay una falta de información, cuando hay un espacio de incertidumbre, se genera un temor, una ansiedad.
se generan emociones fuertes. Ahora imagínense, cuando nosotros recibimos la información de que tenemos un avión, bueno, perdido, que no se halla, y eso es una información que nos está creando un espacio, un vacío de incertidumbre. Y esta incertidumbre tiene que ser resuelta a la mayor brevedad, porque entre más pase el tiempo es directamente proporcional a la emoción. Es decir, entre más tiempo pase con la incertidumbre, con el no saber qué está pasando, las emociones se vuelven cada vez más fuertes y nosotros los seres humanos somos más sensibles al pasar del tiempo. Porque entramos a una fase de sentirnos incapaces, de sentirnos expuestos, de sentirnos, obviamente, en nuestras emociones cada vez más quebrados, ¿cierto? Y el tiempo nos castiga fuertemente cuando nos enfrentamos a algo desconocido. Desde la perspectiva de un accidente en donde no sabemos de primera mano en dónde está el avión, pues yo podría determinar que hay casi que 5 fases de incertidumbre. Vamos a identificar 5 fases de incertidumbre. La primera fase de incertidumbre sería en dónde está el avión. Porque lo primero que vamos a entender es que hay un avión que no se comunica, que no se encuentra en el radar meteorológico, que su traza puede ser en el FlightRadar o en el ADS-B hoy en día, pues no se encuentra, ha cesado la traza del avión. ¿Dónde está ese avión? Independientemente de que aparentemente unos puntos allá satelitales nos digan que en teoría por aquí hay una posición del avión, la realidad es que nosotros queremos saber geográficamente, físicamente, dónde está el avión. Y es la primera fase de incertidumbre. ¿Dónde está el avión? Bueno, algunos accidentes son in situ en el aeropuerto o en una ciudad y bueno, ya se sabe. Entonces digamos que esa fase se excluye. Pero recordemos que estamos hablando de un accidente con todas las condiciones. Entonces, si tenemos un accidente en donde no sabemos dónde está el avión, porque sabemos que se accidentó en ruta, pues la primera gran fase de incertidumbre es dónde está el avión. La segunda fase inicia cuando encontramos el avión. Entonces, cuando ya sabemos dónde está el avión, cuando determinamos la posición del avión de manera inequívoca, entonces sigue la segunda fase y es cómo se encuentran los ocupantes del avión. Avión, helicóptero, ¿cómo están? ¿En qué condiciones están? Entonces se genera la necesidad de identificar rápido el estado de los ocupantes de esa aeronave. Esa sería la segunda fase. Y digamos que hasta ahí nos vamos entendiendo pues de manera pues muy lógica, ¿no? O sea, como que una fase muy sencillas. Pero vamos a ver que hay unas que no son tan simples de identificar porque muchas veces todo el tema, pareciera que el tema de gestión del accidente termina cuando se encuentra el avión y sus ocupantes, pero no. Porque imagínense que cuando ya se encuentran los ocupantes, pues hay dos tipos de condiciones. Y es que haya sobrevivientes o que no haya sobrevivientes. Y ambas situaciones generan una tercera fase. Porque todos los familiares de las víctimas, vivas o no, necesitan encontrarse con esa víctima. Y necesitan tenerlo cerca, independientemente de la condición de vida de esos ocupantes. Entonces nace una tercera fase que es ¿cuándo puedo tener a mi familiar conmigo? Y obviamente hay un tiempo desde que se encuentra y se identifica esa condición hasta que ese familiar lo puede tener consigo. Tercera fase. Cuarta fase es, evidentemente, después de lo que suceda. Puede ser un acto eclesiástico porque la víctima es mortal o puede ser simplemente una recuperación médica porque pues la víctima está con vida. Pareciera que allí termina el tema, pero no termina. Sigue una fase increíble en donde las familias se preguntan qué va a pasar ahora con quienes quedamos vivos o qué va a pasar ahora con quienes tenemos que lidiar con una víctima herida. ¿Quién va a responder? ¿Cómo se va a actuar frente a ambos escenarios? Y hay otra fase, entonces, que es la fase del
¿ahora qué va a pasar? ¿Cierto? Entonces recordemos que tenemos dónde está el avión, cómo están los ocupantes, ¿cierto? ¿Cuándo podemos estar con nuestros familiares? ¿Qué va a pasar ahora después de que encontramos los familiares? Y hay una quinta, hay una quinta. Y esa quinta es la fase de queremos saber qué pasó. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Por qué no sucedió lo que no sucedió? Y es que el ser humano tiene la tendencia siempre a querer responderse por qué nos pasa lo que nos pasa. Y ahí esas fases hay que, esa última por ejemplo, es interesante porque también una condición humana es cuando quiere responderse por qué nos pasa lo que nos pasa o por qué pasó lo que pasó, de manera natural el ser humano siempre busca un culpable. Y lamentablemente, la investigación de los accidentes aéreos, desde la filosofía de la seguridad operacional o el SMS o seguridad aérea, no busca culpables. Busca determinar causas raíces para mitigar la probabilidad de un nuevo evento de estos que no se repita. Entonces hay que buscar esa mitigación. Entonces hay un vacío allí en donde casi que nadie nos dice, oiga, ¿quién fue el culpable y por qué pasó lo que pasó? La aviación todavía no llega hasta ese alcance. Entonces, en esas cinco fases de incertidumbre, y miremos que todas son altamente emocionales, todas nos llegan directamente al corazón y todas son fases en donde el tiempo tiene alta relevancia. De tal manera que el operador, que obviamente siempre va a ser el primer sindicado, de manera natural, no sé por qué, bueno, evidentemente el ser humano de pronto entiende es que la empresa falló, la empresa se equivocó, la empresa cometió un error, la empresa, algo tuvo que pasar con la empresa. Y quizás la empresa tenga mucho que ver desde lo organizacional, por supuesto. Por supuesto que la condición humana tiene mucho que ver con el tema, pero van a querer que la empresa responda a todas estas fases de incertidumbre. Se va a querer desde las personas más valiosas. ¿Quiénes son las personas más valiosas? En este caso, los afectados, víctimas y familiares de las víctimas. Son las más valiosas en el sentido en que son las personas que más están sufriendo de manera susceptible las emociones del accidente. Pues todos tenemos emociones. El señor que está por allá con un equipo de salvamento, pues tiene sus emociones. Pero en esa escala de valor, pues obviamente las son son personas que en la escala emocional, pues son las más importantes, son las que hay que tener. Por eso, una vez se establece la sala de crisis y empezamos como organización a afrontar estas fases de incertidumbre, lo primero que hay que considerar es el acompañamiento psicosocial, identificando todas estas fases de incertidumbre que generan ansiedad, que generan dolor, que generan angustia, que generan preocupación. Luego, el psicólogo aeronáutico o el psicólogo que esté al frente de este acompañamiento psicosocial debe ser una persona consciente de la incertidumbre y cómo afecta la incertidumbre en el tiempo a las familias, que no las afecta de manera igual. Esta incertidumbre, cuando no se atiende bien, genera una cosa peligrosísima, y ya la hemos mencionado, la especulación. Y cuando se especula frente a cualquiera de estas dudas, el dolor, la angustia, las emociones se multiplican y se convierten y se transforman y generan otro tipo de emociones como ira, rabia, frustración excesiva. Crisis, de verdad se encuentran crisis. Personas que pelean con Dios, hay personas que ya no quieren vivir, hay personas que se culpan a sí mismas de lo que sucedió por cualquier razón y atentan contra sí mismos. Es decir, ese es el nivel de frustración cuando la incertidumbre en el tiempo no es bien entendida. Por eso es importante que cuando ya se establece el inicio
de la resolución de estas fases de incertidumbre, la empresa debe ser un facilitador de tiempo completo, iniciando por el acompañamiento psicosocial y en todo lo que sea necesario para que el tiempo de transición entre las fases sea muy corto. Ojalá la tecnología nos ayude, ojalá los recursos. Por eso, digamos, el operador, y lo he vivido cuando hemos tenido un accidente, otros operadores, los equipos de búsqueda y rescate, acuden de manera rápida, procuran, ¿no?, agilizar, procuran, rogamos porque la meteorología nos ayude, rogamos porque la topografía nos ayude, rogamos porque los equipos de búsqueda puedan estar pronto, y así sucesivamente, y es porque tenemos claro que el tiempo es un enemigo. En la primera fase, pues es más que natural entender que entre más rápido lleguemos y encontremos dónde está el avión, más fácil vamos a identificar el estado de los ocupantes. Y digamos que estas dos primeras fases, que en teoría uno podría pensar que son las más relevantes, no es cierto, porque un duelo puede durar toda la vida. Entonces, esas primeras fases son rápidas, son fases en las que se trabaja con mucha gente, muchos equipos, tecnología. Y aunque todas estas personas tienen claro que la prioridad, por ejemplo, primera fase, prioridad, encontrar el avión, encontrar la aeronave. Centrémonos en eso, objetivo clave, todas las facilidades, la logística, el apoyo, evidentemente el acompañamiento social, estamos en eso, estamos procurando eso, todo debe ser volcado de manera ágil a encontrar el avión y luego, evidentemente, a llegar al sitio cuando ya encontramos el avión. Aquí hay algo importante, y es que, como es un tema muy emocional, es importante que la información sea una información, como ya lo hemos mencionado también, veraz y oportuna. Oportuna significa que decir algo equivocado en el momento equivocado nos puede causar un problema serio en una buena gestión reactiva. Por ejemplo, yo como piloto puedo estar al frente de una operación y puedo pensar que por las condiciones que veo técnicamente en un radar o lo que sea, en un mapa satelital, en la geografía y lo que sea, yo puedo pensar que por las características previas a encontrar el avión, pues es difícil o escasa la probabilidad de que haya sobrevivientes. Puedo pensar eso. Pero si yo ese pensamiento lo expreso en el momento inoportuno, es decir, en la fase en donde todavía ni siquiera me encontré el avión, voy a tener problemas serios y voy a ser responsable de unos desgastes emocionales innecesarios que causan dolor profundo. Por eso, la información debe ser muy bien canalizada. Cuando yo digo que la información debe ser contenida, no es que eso que yo pienso lo esconda de alguna manera, sino que la contenga esa información de manera objetiva, de manera respetuosa por las víctimas, hasta tanto no tengamos certeza, hechos que nos demuestren con evidencia que lo que yo estaba pensando era o no era, porque sorpresas nos ha dado la vida en los accidentes de aviación. Conozco accidentes que, en teoría, si uno ve, ¿no?, la descripción de los momentos previos a encontrar un avión, diría, no hay nada que hacer allá. Y hemos encontrado sobrevivientes, y hemos encontrado, bueno, no sé, milagros con respecto a personas, a ocupantes. De tal manera que uno no debe dejarse llevar por pensamientos, por emociones, hasta tanto uno no tenga evidencias. Ahora, también oportuno es que cuando ya tenga una información clara, evidente, demostrada, a la mayor brevedad debe transmitirse. Y debe transmitirse primero a esas personas de alto valor. ¿Quiénes? Los familiares que están en un duelo, en una incertidumbre, en una ansiedad. Demostrarles a los familiares, a los dolientes, que son lo más importante, que son la prioridad, que sus familiares son lo que estamos tratando de manera exclusiva, es relevante, es importante, es estructural. Por eso las primeras personas a quienes nosotros nos vamos a dirigir
cuando tenemos información veraz, de manera oportuna, es a ellos. Y posterior, que venga lo que tenga que venirse. Medios de comunicación, otras dependencias, etcétera, etcétera. De tal manera que en este sentido, sigue siendo muy importante que consideremos a los familiares de las víctimas como nuestro objetivo en el acompañamiento psicosocial. Los equipos de búsqueda y rescate tienen también su componente humano. Muy profesionales, los que he conocido, están preparados para esto, viven con una preparación constante para este tipo de eventos, pero no son ajenos a los estados emocionales. Por eso es importante que en esas incertidumbres y en esa ansiedad de ellos por lograr su cometido, por cumplir su objetivo, también sean acompañados de manera clara y oportuna en lo psicosocial y por supuesto en la logística que se requiera para el bienestar. No podemos nosotros tener un avión con 5 ocupantes en una condición crítica, mandar a 40 rescatistas y luego tener no 10, sino 20 o 25 o 30 personas en situación de crisis. Tenemos que ser muy prudentes a la hora de proceder. Tenemos que salvaguardar la vida de quienes están en las gestiones de salvaguardar la vida de otras personas. Es más o menos como cuando en un avión nos dicen que si hay una despresurización, pues que uno primero se pone la máscara a uno y después se la pone a un niño, porque si no vamos a tener dos problemas, el niño y uno. De esa misma perspectiva hay que considerar que si bien es cierto, desde una perspectiva, tenemos una prioridad, esa prioridad no puede ser una prioridad afanosa, tiene que ser una prioridad objetiva, tiene que ser una prioridad técnica, disciplinada, no es una prioridad de carreras, porque en esas carreras se nos escapan detalles importantes. Las fases posteriores a el haber encontrado el avión, el haber encontrado a los ocupantes, el haber identificado la condición de los ocupantes, luego de esa fase, cuando ya termina un proceso eclesiástico o cuando ya estamos en un tratamiento médico, viene una fase interesante que es la fase del ¿y ahora qué va a pasar? Es la cuarta, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No es otra cosa que los familiares quieren que les reconozcan, que sean reconocidos como víctimas y que sean compensados como víctimas, porque ante la ley existe una compensación para las víctimas, a través de un seguro, a través de obviamente unos procesos legales, pero las familias quieren saber qué va a pasar. Lamentablemente sabemos y lo conocemos por la experiencia que si bien es cierto que un familiar entiende que después de perder a un ocupante de un avión, no es el dinero quien lo va a recuperar o recuperar la condición previa al accidente. Si bien es cierto que ellos lo reconocen así, hay otros participantes que buscan y procuran casi que una discusión económica frente al tema, y pues es que el reconocimiento termina siendo económico. Y ahí hay una especulación tremenda, hay una discusión tremenda, eso casi que es como las herencias, ¿no? Eso es un problema, casi que es un problema. A pesar que ya está muy claro el tema de los seguros, el tema de los reconocimientos, que es obligatorio para poder volar, tener una cobertura a riesgos civiles y etcétera, etcétera. Pues evidentemente, aunque haya esa claridad sobre el tema, pues va a haber siempre una discusión sobre el reconocimiento. Aquí hay algo que es importante y es cómo actúa la organización frente a eso, la empresa. Volvemos a lo mismo. La empresa es un facilitador del proceso. La empresa es el asegurado, es una víctima. La empresa es uno más. Pero como es el intermediario administrativo, pues lo que tiene que hacer es un acompañamiento al proceso. No está de parte del uno o de parte del otro, está siendo objetivo en que lo que hay que hacer se haga y aquí transcurre un tiempo.
como en cualquier otra fase, el tiempo del reconocimiento de la póliza, el tiempo, por supuesto, del acercamiento con los familiares, el tiempo de la contextualización de la condición de esa víctima. Y eso necesariamente en ese tiempo, pues se pueden generar también incertidumbres, se pueden generar especulaciones, y por eso es importante que, a pesar de que ya encontramos el avión, ya sabemos cómo están los ocupantes, ya se tomaron las acciones hasta ese punto, la organización sigue siendo un facilitador, un intermediario, porque conoce el proceso, porque lo tiene a la mano, lo contrató con un asegurador. Entonces debe ser una persona, un ente que continúa con ese acompañamiento en lo legal o en lo técnico. Y aún estamos en un acompañamiento psicosocial, porque esa pregunta de ahora que sigue es en dos sentidos, en el reconocimiento, pero también en el acompañamiento, ¿cierto? No vamos ahí tengo que ser claro, y es que el acompañamiento psicosocial es un acompañamiento, pero no es un procedimiento ni un tratamiento de salud mental o salud del duelo. Eso es otra cosa totalmente distinta. Porque no podemos tampoco obligar a un operador a que se quede el resto de la vida tratando la salud mental de unas víctimas que, por supuesto, lo entiendo, hemos perdido familiares. Puede ser de por vida. Pero la responsabilidad como facilitador es facilitar los medios, facilitar los profesionales, facilitar un acompañamiento, pero no necesariamente un tratamiento de salud mental o del duelo. Que hay ahí una gran diferencia y serán los profesionales en psicología quienes nos puedan dar mejores luces en frente a lo uno y lo otro. Pero hay que estar allí, siempre hay que estar allí y hay que estar disponible para la información. Se acercarán en esa fase del que va a pasar abogados, aseguradores, ajustadores de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Pues la información, exactamente igual que en las fases previas, es una información objetiva, oportuna, técnica en este caso, verás. ¿Y quién puede dar la información? ¿Quién la tiene? No podemos especular sobre esa información que es técnica y que en este caso el operador no es quien genera la información de los reconocimientos. ¿Quién es? Pues el asegurador, ¿cierto? De tal manera que ellos proveen la información y la organización es un facilitador. Y finalmente nos queda una incertidumbre y es, ¿qué fue lo que pasó? Y ahí es curioso porque cuando las autoridades aeronáuticas, los investigadores de accidentes generan estos informes previos o los informes finales, casi que hay una frustración en los familiares, porque no van a encontrar algo que subsane un culpable real. Porque estas investigaciones no buscan eso. Quizás otro tipo de investigación legal, penal, podrá buscar un culpable. Y ha sucedido. Y se han encontrado culpables, porque evidentemente suele suceder también. Pero no es responsabilidad ni el operador, ni la autoridad aeronáutica, ni la investigación del accidente desde la perspectiva de la seguridad operacional encontrar un culpable. Por eso el acompañamiento psicosocial sigue siendo importante incluso en esta fase. Porque también puede haber una frustración de, pero no nos dijeron nada. No, dijeron mucho. Dijeron la causa del accidente, la causa raíz. Generaron recomendaciones. Con este lamentable hecho y de manera reactiva, estamos ajustando una defensa para las demás personas que vuelan aviones. De eso se ha nutrido la aviación desde que inició. Pero eso no lo entiende quien perdió un familiar. No es fácil entenderlo. Así que hay una etapa de frustración. Pero ahí nosotros como operadores y el sistema aeronáutico recomiendo de manera pues cariñosa que no vayamos en el sentido técnico más allá de lo que es. Nos compete como sistema aeronáutico identificar causas raíces para mitigar la probabilidad de un nuevo evento de estas características. Como lo hemos visto, todas estas fases que yo llamo las fases de la incertidumbre son fases muy emocionales. Exigen muchísimo resiliencia de parte de los operadores, resiliencia de parte de los que están al frente del acompañamiento psicosocial. Exige objetividad, sigue exigiendo de manera altísima en el nivel del manejo de la información
Y por supuesto, exige que todos los que participen en la gestión que logre subsanar las fases de incertidumbre, hablo de equipos de rescate, policías judiciales, autoridad aeronáutica, etcétera, etcétera, exige de ellos el más alto nivel de profesionalismo y compromiso con las víctimas y sus familiares. Siempre será prioritario el respeto por ellos, por sus emociones, que es lo que nos compete mientras duran estas fases de incertidumbre. Ya más adelante nos preocuparemos, por supuesto, con las conclusiones de las investigaciones de otro tipo de objetivos. Pero hasta este momento hablamos de las familias, de las víctimas, de sus emociones, es decir, de un factor humano que nos conecta a todos cuando un accidente sucede. Bueno, el tiempo es corto, esperamos vernos en el próximo episodio, en donde hablaremos de otra fase importante en este tema del actuar cuando tenemos un accidente o el actuar reactivo cuando tenemos ya una situación no deseada. Y es cómo funcionan los puestos de mando unificado, cómo vamos a articular a todos estos profesionales que trabajan en la gestión. Así que espero verlos en el próximo programa. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes, espero no cansarlos mucho. Gracias a todos los que nos han escrito. Hemos recibido varios comentarios, recomendaciones. Esperamos que en lo técnico mejoremos cada día más. Esto es un emprendimiento muy personal, muy desprendido, muy cariñoso, pero es un desprendimiento que creo que es importante para todos quienes hacemos parte del sistema. Bueno, ha sido un placer. Rubén Lesmes, un servidor más para todos ustedes. Chao, chao.